Saluda a los auditores, ¿o no? Al público Bueno, de Tramar. me presento. Yo soy Elisa Muñoz Elgueta y soy Tramar Cultura, entre otras cosas. Pero en este caso vamos a invertir la modalidad y voy a ser la entrevistada para contarles un poco de la historia y de la idea y los objetivos y el futuro, cosas respecto al proyecto. Para eso convoqué a mi querida amiga Paula Arrieta, que va a llevar la batuta el día de hoy. Ahora Tramar es mío. Así es que en este episodio mío de Tramar tengo el gustazo de conversar sobre algunas cuestiones súper importantes con mi amiga súper querida Elisa Muñoz, que es la cabeza, ideóloga, el cerebro y corazón de este proyecto fantástico que se llama Tramar. Y estoy súper contenta de poder ahora ser tu entrevistadora y que podamos hablar no solamente de este proyecto, sino que también como de los pilares que lo sustentan, que no es un proyecto que aparece como a propósito de nada, ni como por generación espontánea, sino que siempre hay detrás un montón de procesos que son personales, que son colectivos, que son estéticos, políticos y éticos, digamos. Y ese es el objetivo del episodio de hoy, que es un episodio especial, de que tratar de representar todas las preguntas que podrían tener tus seguidores y seguidoras, para ver qué hay detrás de Tramar, cómo aparece, qué espíritu lo sustenta y por qué es urgente que tengamos cosas como Tramar. Sí. Así es que si te parece, empezamos esta conversación. Yo pensaba que era interesante que nos contaras primero a todos cómo había partido tu relación con el arte, porque es un proyecto cultural que podría ser más amplio que el arte puntualmente, pero hay una relación particular con las artes visuales. Y yo sé de dónde viene, por supuesto, porque te conozco desde que éramos compañeras de la universidad en la carrera de arte, y que tal vez partieras contando eso, que como parte de tu relación con el arte, que a mí me parece súper destacable, que parte de la práctica artística, porque a veces pasa que las personas que no conocen la práctica artística tienden a ser poco cariñosas con los artistas. En cambio, cuando alguien conoce la práctica artística siente como una ternura por los artistas. Una empatía, por lo menos, claro. Claro, tal vez exageré, tal vez ternura es demasiado. Una empatía. Así es que no sé si quieres partir contándonos eso. ¿Cómo parte tu relación con el arte? ¿Cuál es tu relación material, digamos, formal, creativa con el arte en tus primeros años, digamos, de experimentación? Claro. Sería, bueno, yo soy licenciada en artes, mención artes visuales de la Universidad de Chile. Me especialicé en pintura y, claro, desde ahí fue como mi formación en la práctica y siempre me quedé ahí, hice alguna experiencia en grabado, pero más bien la pintura fue como mi lugar de acción, digamos, en esos momentos. Me interesaba mucho el tema del lenguaje, como expresión, pero también como forma de retratar como conceptos un poco, no, de ahí viene como mi interés, tal vez, como con los temas que no son temas. Como que a mí me interesaba mucho retratar cosas que no eran retratables, como ni grandilocuentes, sino todo lo contrario. Y en ese sentido, al salir de la universidad, me fui, digamos, fue en la tesis en realidad, en el último trabajo de la universidad, a la miniatura. Que era como, en ese momento no lo leía tanto, pero posteriormente hice la lectura de que era como un acto súper rebelde en algún punto, porque en la universidad, por lo menos en el taller que yo me formé, como que te obligaban a pintar grande. Siempre era lo grande, era como lo que estaba bien, ¿no? Como forma de aprendizaje. Y fue un espacio en el que yo nunca me sentí cómoda, como eso, lo grande. Como me parecía muy inabarcable y también tenía un carácter poco cercano para mí, en muchos puntos. Entonces la miniatura como que me ayudó mucho a yo apropiarme de la pintura y a también generar otra relación con el espectador, ¿no? Como con
con las otras personas, un poco forzar un acercamiento y una especie de intimidad, si se puede decir, en la observación que me llamaba la atención. Bueno, siempre pinté en óleo y después en acuarela, que es como en lo que he seguido. Siempre en la miniatura. Siempre seguí mucho con la miniatura y las últimas cosas que he hecho y las obras más como complejas que hice tenían que ver como con retratos de identidad y sobre todo como, y que eran tamaño natural del retrato, digamos, entonces eran muy chiquititos y que nada, seguían como apostando a esa intención de generar como un espacio con el otro, que era muy como directo, ¿no? Sí, que un poco iba en contra también de lo que se veía, ¿no? Como es muy poco efectivo en galerías y cosas así, ese tipo de formato, ¿no? Como que incluso incomoda un poco, porque no saben mucho cómo ponerlo, mucho menos cómo evaluarlo, cosas así, pero bueno, nunca fue mi interés, no llegué nunca a vender, no era como esa mi intención, pero nada, ahora con el tiempo le doy un valor porque considero que ese tipo de proyectos son muy como de resistencia en algún punto, ¿no? Desde lo que se puede hablar en la pintura, ¿no? Como por lo menos un poquito rebeldes. Y eso me gusta. Como nada. La pintura, sobre todo de la escuela donde estudiamos nosotras, es como la pintura histórica, ¿no? Como la pintura de la nación, que son esas pinturas como constitutivas de un espíritu de la República. Me acordé de los salones de París del siglo XIX, que la pintura era como, no sé, la balsa, la medusa, no sé, Sí. como la gran pintura, y luego las chiquititas, que eran tipo los paisajes. Los Esas cosas holandeses, claro. claro, Claro, por y bueno, ejemplo, claro, es y que además eso es muy también. patriarcalo, ¿no? Es como el autor Y gigante. la grandilocuencia, ¿viste? Como de... Claro, yo finalmente, o sea, a mi forma de entender, hoy en día, como que la miniatura es mucho más política que lo grande, ¿no? Como que es un mundo de cosas grandes, de que todo es grande, mientras más grande es como mejor. Entonces, como ese espacio en el que incluso físicamente como que uno tiene como una retracción, digamos, como que suceden cosas lindas, como interesantes, distintas sobre todo, ¿no? Eh, Sí. entonces, claro, yo en algún punto lo encontré muy subversivo porque me pasó en muchos espacios de que era eso, o sea, realmente algo que no se entiende. Digo, en los espacios formales, ¿no? Como, eh, Me acuerdo de nada, esa anécdota que tenemos de que a la obra se le ponía precio por metro cuadrado, ¿te acuerdas? es que en eso estaba pensando justamente, claro. Entonces, frente a eso, claro que sí. O sea, porque eso también es como el libre mercado, ¿no? Como tiene que ocupar espacio para que valga, ¿no? Es como un poco esa conciencia. Pero claro, Además vamos a guardar aquí, lo acabo de anotar porque vamos a hacer una anotación de qué tiene que ver esto, este pequeño, como los pequeños puntos de encuentro, esto que decís de la intimidad y qué sé yo, con el contramar como concepto, digamos, claro. y con el trabajo que estás desarrollando. Lo vamos a anotar porque todavía no vamos a hablar de tramar, quiero llevarte a otros lugares primero, Está muy pero bien. está anotado para ver Muy bien. qué conexión hacemos con eso. Dale. Luego, bueno, también tienes experiencia como profesora, has hecho talleres, Sí, enseñas como, o sea, tienes una cercanía material con el arte también, sí, de cómo funcionan los materiales. sí. Pero me parece que algo importante hay en esto que en clase lo hablo un montón, esta idea como de, de romper el origen, y que cuando se rompen las fronteras, en el fondo hay una historia que se rompe también, una historia de origen que se rompe y se abre otra, que es mucho más rica, pues, en muchos sentidos. Cuando uno pierde una identidad, digamos, uno dice, que es un poco la experiencia de la migración también. Entonces quería preguntarte eso, como que nos cuentes a todos cómo fue irte a Argentina. Bueno, tengo que aclarar a nuestro público que tú vives en Argentina hace varios años, pero Van a muy ser conectado con Chile. 14 años van a ser, claro. Sí, Y no es siempre. cualquier cosa, es Argentina. Así que nos cuenten qué ha significado eso, Sí. qué ha significado en tu vida. No sé si lo he podido evaluar, no sé si se puede evaluar, pero bueno, para que No, ensayes algo. sí, como todo, uno no tiene punto de comparación, ¿no? Nunca vamos a saber cómo habría sido si no me hubiera ido. Pero, claro, en el momento que me fui, fue un poco
en la parte racional por lo menos, como que estaba la necesidad de como salir de círculos que yo sentía muy cerrados, como que en Chile el arte, o por lo menos el círculo artístico que yo conocía, era básicamente los mismos profesores con los que me había formado, y entonces como que sentía que como no tenía ganas de como seguir en una universidad de la vida, digamos, en algún punto, y me parecía, desde la ignorancia obviamente, porque como tenía 23 años, que Argentina era un espacio en el que tal vez, seguramente iban a haber círculos, pero por ahí había más de uno, o varios, o muchos, y que podía ser como una posibilidad de esto también, sí es verdad, de llegar como a un lugar, partir de cero, ¿no? Como eso, ser desconocida en algún punto, era como una idea que me gustaba, como, claro, empezar de nuevo, desde una experiencia. Me fui a hacer un posgrado en arte también, y fue esa como la intención primera. Y Argentina porque, mira, en mi adolescencia, o sea, ni siquiera en mi adolescencia, en la facultad yo siempre quería irme a Europa, como que esa era mi meta, me parecía que era, y ni siquiera a Europa, a Francia, porque yo tenía una idea muy romántica de Francia, Que no, o sea, bueno, por temas familiares, personales, pero además porque, claro, si uno hizo vanguardia artística con la María Elena Muñoz, que a Francia es como lindo, entonces, todo como, pasando. claro, todo Hace un pasando. siglo, pero bueno, hace Exacto, un siglo. eso fue lo que muchos me dijeron después, ¿no? Pero como ahora ya no te pasa nada. Y por suerte, no sé en qué momento caí en la cuenta de que como que Europa igual es un lugar en que emigrar nunca para nosotros es del todo amable, por más lindo que sea el lugar, digamos, y que terminan siendo, o sea, pueden terminar siendo lugares muy inhóspitos. Yo en ese momento consideré que no me interesaba eso, y pensé Argentina porque sí me parecía muy distinto en muchos aspectos, pero muy cercano a la vez, ¿no? Por suerte lo hice porque también yo en ese momento no lo sabía, pero ahora lo sé, que yo no habría soportado la distancia también porque yo tengo mucha como relación con Chile, o sea, con Chile digo que son las personas en realidad, yo no creo en esa, ni en el patriotismo ni en las naciones, ¿viste? Pero es con la gente. Entonces no habría soportado pasar años sin venir, o sea, me muero. Como que estar cerca te implica también poder tener un flujo incluso, porque viene gente, uno viene, como que existe ese diálogo constante. Entonces, como que fue una muy buena decisión en ese sentido. Nada, como que hice ese posgrado, que en realidad fue muy un pretexto porque era algo que, o sea, no profundicé demasiado y efectivamente fue algo muy superficial que no me aportaba demasiados conocimientos a los que yo ya tenía, pero bueno, en ese momento funcionó bien como pretexto y también para conocer gente. Resultó ser un posgrado en el que la mayoría eran extranjeros, que eso también fue gracioso porque uno va como a otro país a esperar conocer gente de ese país, y yo conocí muy poca gente de ese país en el primer año. Tenía amigos colombianos, Suiza, no sé, peruanos, de otros lugares, pero argentinos poquitos. Entonces, nada, y después empecé, pero no terminé, un doctorado en arte latinoamericano. Por la razón que yo al llegar a Argentina me di cuenta del vacío que tenía respecto al arte latinoamericano. Yo en la universidad era como una persona muy estudiosa, que sabía de todas las materias teóricas, tenía las mejores notas. Sin embargo, llegué allá y me encontré siendo la persona más ignorante del mundo. O sea, me preguntaban, ¿y el arte chileno? ¿Y qué hacen? Y yo no tenía idea de nada. Y me quería morir porque eso no me había pasado nunca. Como en Hablemos de ese la ámbito. vanguardia. ¿Por qué no hablamos de Francia? De Europa, claro, yo te cuento todo, lo sé todo, pero de arte chileno, nada, y de arte latinoamericano, menos que menos. O sea, siempre cuento esa anécdota que me sorprendía tanto en Argentina ver en las librerías como estanterías, metros y metros de estanterías de pintura argentina. Cuando yo recién llegué, yo decía, pero ¿de dónde? No tienen tanto, como, ¿cómo hacen? ¿Viste? Y al final, claro, todo tenía que ver como más bien con un valor, ¿no? Como valorar, no importa, o sea, la cantidad, sino el valor que le dan a lo propio, y el interés por estudiarlo, por nada. Pero en ese momento, en los tiernos 23, me parecía tan loco que acá en Chile
uno va, yo creo que todavía, a una librería y pintura chilena, no sé, será una repisa como mucho. Con suerte. Con suerte, ¿viste? Entonces, como que en ese sentido fue como el primer choque cultural de decir, guau, o sea, qué miradas distintas, porque incluso de arte latinoamericano sabían muchísimo también, o sea, tenían ramos obligatorios, como... Entonces, en ese punto apareció el doctorado ese, que en principio yo entré porque me habían dicho que era teórico-práctico. Yo entré con un proyecto que se llamaba La miniatura como gesto político en el arte. Y lo abandoné al año porque resultó ser completamente teórico y de investigación, y eso no era lo que yo en ese momento quería. Pero sin embargo hice 2 seminarios muy, muy interesantes y conocí gente también, entonces estuvo bueno en ese sentido. Que ahí igual hay un cambio, ¿no? Porque si alguien viene a Chile a hacer un posgrado, lo más probable es que se encuentre con chilenos. Claro. Y que ya habla como de un carisma de una ciudad como gigante como Buenos Aires, que vayas a un posgrado y no encuentras argentinos, digamos, o sea, como encuentras como ciudadanos en tránsito o que están cambiando de lugar. Y te saca otro tema, que es el tema de la educación. Porque del costo, porque toda la gente extranjera que estaba haciendo ese posgrado conmigo iba porque era muy barato hacerlo. O sea, en ese momento lo que yo pagaba era, pero te juro, ridículo. No sé si era 1.000 pesos por mes o algo así, 1.000 pesos chilenos. O sea, era como nada, es ridículo. Después, al año siguiente, los tipos fue cuando se dieron cuenta que estaban cayendo miles de extranjeros, y ese mismo posgrado al año siguiente, no, miento, lo mío era ponerle 10.000, al año siguiente costaba 70.000. O sea, fue como que hicieron un incremento brutal porque se dieron cuenta, claro, nada. Pero sí, que al lado de los 3, 4 millones que te cuesta un seguía posgrado en siendo Chile, muy barato. Exacto. Sí, entonces tenía que ver con eso también, ¿viste? Como... Sí. Porque, que sí. aquí se piensa como que la diversidad de los programas está asegurada como por la excelencia de la investigación de sus postulantes, que es una estupidez, porque la verdad es que es como ignorar que hay una barrera económica, justamente, y sobre todo como en un continente con tantos tránsitos, como porque nosotros tendemos a ver las olas migratorias como con países en crisis, pero la verdad es que los chilenos que migran son un montón también, porque vivimos una crisis permanente, una crisis invisible, digamos, naturalizada. ¿Y Debe ser eso. iba a preguntar como, ¿qué encontraste en Argentina, aparte de esta diversidad y este como valor, hay aparte un valor de la investigación en la historia del arte? Yo creo que Argentina está como años luz en la historia del arte al menos. Bueno, sí. ¿Qué encontraste ahí como en el tipo de relaciones, en el tipo de institucionalidad incluso? Bueno, yo la verdad que a nivel institucional, como que empecé a valorar la Universidad de Chile, mi experiencia universitaria allá, digamos, porque allá, o sea, es muy desordenado, como que comparativamente, ¿no? Es como todo muy... Nosotros tenemos en eso, yo creo, muy como la marca de la dictadura, ¿no? Que somos como muy así cuadradito, como todo chichichi, y allá no, o sea, lo burocrático es un descontrol total. Entonces, en ese sentido, como que fue un choque de decir, guau, o sea, mi universidad era Suiza, básicamente. Entonces, fue muy brutal eso. Y era la Chile. No, por eso, yo empecé a valorarlo cuando estaba allá, viste, que era un delirio. O sea, por otro lado, cosas que a mí me parecían como imposible no estar de acuerdo. No sé, yo tenía por ponerle 3 clases por semana a la noche o algo así. Y no sé, de repente te tocaba que te cancelaban 2 porque había un paro, ¿entendés? O todas. Y era como... Pero bueno, yo, a diferencia de los pocos argentinos que habían, que estaban ahí renegando y diciendo, otra vez paro, a mí me parecía maravilloso igual, como, o sea, imposible no estar del lado, de ese lado, ¿no? Entonces, bueno, por más que perdía todas mis pocas clases que tenía, pero bueno, como que entendía también con la contingencia, y que lo que pasa es que es muy frecuente. Y eso responde a la otra cosa que me preguntaste, que era como qué cosas me podían atraer o me habían hecho como enganchar de alguna forma, y creo que tenía mucho que ver con eso, como estamos hablando que yo me fui el año 2007, en que Santiago era otra cosa, o sea, no era lo que era hoy. Entonces a mí Buenos Aires me parecía como un lugar mucho más cercano como a la idea del lugar en el que yo quería vivir, referido como al tema esto de los derechos sociales, de la expresión, de los movimientos sociales, de la militancia, como incluso de la personalidad, ¿no? Como
que es un poco chocante al principio, pero a mí siempre me hizo sentir como segura en algún punto que la gente reclamara por todo. como, como que me parecía algo maravilloso y que me hacía sentir eso, segura, protegida. Era como, ahí en el principio era solo como una intuición. Después me pasó varios años después, cuando estuve embarazada, de sentir efectivamente que esa actitud es colectiva y es de protección también, ¿viste? Como que es muy fuerte, como la gente reclama esas cosas de que le den el asiento a una embarazada, cosas que parecen muy simples, pero que tienen mucho que ver como con una conciencia de vivir en una comunidad, ¿no? Y yo sentía que acá no pasaba. Y a mí me ponía muy mal eso acá. Cada vez que venía, como me deprimía mucho ver esas situaciones, ¿viste? Como que el que reclamaba, los otros decían, qué vergüenza, ¿viste? Como, oh. Entonces era como, o eso, que todo el tiempo te pasen a llevar y que nadie diga nada. Era como, nada, muy, muy violento. Entonces, nada, eso en un principio me enganchó mucho culturalmente, ¿no? Y luego en Argentina, como, bueno, luego de estos posgrados, de estas personas, de estas redes que hiciste, pasaron varios años, un montón de años. Bueno, entre medio Chile siguió más o menos parecido hasta hace muy poco. Que hay que acordarse que era Chile antes, uno se lo olvida, pero Chile era Por eso digo. un hoyo, un Era hoyo. muy gris, Sí. era muy quieto, ¿viste? Como eso, sí, era esa sensación. Pero además es como que te viste enfrentada a una otra necesidad, digamos, como de utilizar tus herramientas creativas, podríamos decir también gráficas, artísticas en general, para ir en otros terrenos, digamos, como conocer otras. Desenvolviéndome. Y que si me pudiera contar de eso, cómo empiezan tus proyectos allá. Tiene un proyecto muy importante que tiene que ver con gráfica particularmente, pero una gráfica de uso, como a la antigua utopía soviética, o Sí, ni siquiera tan lejos, digamos, como de la Unidad Popular, sí, justamente, de hecho, como que la sí. estética está el servicio y el uso cotidiano de las personas. ¿Puedes contar un poco de eso? Ahora yo me voy a anotar algo respecto a eso para después, porque antes de eso, bueno, tengo que contar cómo llegué ahí, porque eso fue el 2013, 2014, pero yo antes de eso entré a trabajar en la legislatura de la ciudad, que es como el Congreso de la ciudad. O sea, el Congreso, porque allá la ciudad es autónoma, entonces tiene un Congreso propio. Entré a trabajar ahí como administrativa en un despacho de un diputado de izquierda, y esa Hay que aclararlo. experiencia, sí, hay que aclararlo, pero para que se entienda la desilusión final. Es como desde ese espacio, algo muy, o sea, me pasaron cosas buenas y lo malo, que en realidad no era tan malo porque solo confirmó una idea que yo ya tenía, era como ver cómo desde esos espacios realmente como trabajar proyectos culturales o abrir espacios a otros espacios culturales o legislar al respecto era muy, muy engorroso, muy difícil, muy lento, eterno. Entonces fue como confirmar que esos espacios no, como que no, a mí no me hacían demasiado sentido porque eran muy poco efectivos. Lo que sí me dio como ese lugar fue que empecé como a militar de alguna forma en la Central de Trabajadores de la Argentina y por cosas de la vida terminé haciéndome cargo de un incipiente espacio de cultura que había ahí, en donde Paula también participó, entre otros extranjeros que andábamos por ahí en ese momento, y que yo creo que fue lo mejor de esa experiencia, que era como el trabajo no remunerado, pero lo que finalmente terminó dando las mejores cosas, ¿no? Que fue, desde ese momento tal vez viene darse cuenta primero de que lo colaborativo es el camino. Después confirmar que hay una ausencia total en todos lados de espacios para exponer, para lo que sea, que si uno ofrece esos espacios a cualquiera, se te llena. O sea, es muy fácil como conseguir gente que le interese participar y participar bastante comprometidamente, digamos, como no solo ir a exponer como por exponer, sino que realmente la gente se comprometía, es lo que yo vi por lo menos en ese momento.
y entendía el trabajo colaborativo, lo valoraba, lo agradecía. Y en ese espacio hicimos cosas muy interesantes. Partimos con una exposición que era de artistas latinoamericanos, que fue muy un lance a la vida, porque yo me acuerdo de haberle escrito mails a gente que nunca había visto, como de México, y decirle, mira, vamos a hacer esto, y que nos mandaron cosas desde México. Ahora un artista muy importante, por si nos ve Sí, ahí, a ese es Said Said Dawkins. Dawkins, claro, que ahora es muy famoso. Búsquenlo, porque es un artistazo. Es un Sí. artistazo y... Solo para ponerle dato a esta historia que estoy contando, que es como maravillosa, es que tú estuviste a cargo de un espacio de organización sindical, digamos. Sí, O sea, sí. un espacio de organización sindical en Buenos Aires, en San Telmo, que era un lugar donde se hacían reuniones. O sea, no era una galería, no era No. nada de eso, ni tenía las condiciones ni nada. Y a propósito de la iniciativa que llevaste tú, se pudieron hacer exposiciones que tenían que convivir con la actividad sindical, digamos, con las reuniones, las peñas y todo lo que se hacía. Y que, bueno, hubo varias experiencias, una de estas exposiciones que cuentas tú de artistas latinoamericanos, que se hizo así como a pulso y a contacto, y llegaron muchísimos artistas, una exposición exquisita además, Sí. que el catálogo lo imprimimos, lo fotocopiamos, digamos, que así... Hay que decir que usamos recursos del Estado en eso, pero bueno, hay que sacarle provecho, porque claro, imprimía en mi trabajo y después la compaginábamos, recortábamos, abrochábamos. Bueno, era, claro, muy a pulso, y sí, y era un espacio, claro, sindical, y tan como... o sea, como cotidiana, que ahí hacían desde reuniones hasta se juntaban ahí con las banderas antes de las marchas, o sea, entonces era un espacio donde convivían, claro, fotos o obra con eso. Entonces eso era lo que yo hablo del compromiso, de que los artistas que participaban, tal vez los que estaban afuera no, pero los que estaban en Argentina, sabían y entendían perfectamente el contexto y eso les interesaba también, porque siempre nosotros hacíamos ese énfasis de que el valor de ese espacio, por lo que era muy grande, conceptualmente y todo, ideológicamente, o sea, era como, para mí, muy la idea que uno tiene de entender la cultura como algo esencial a todos los ámbitos de la vida. Y también este otro punto que es como, como bajar el arte, ¿no? Desde muchos sentidos. Aterrizarlo, digamos, sí. Sacarlo del espacio sacro del museo, de la galería, elitista por lo demás, qué sé yo, no sé, y ponerlo eso, ahí, donde pasa una persona con una bandera antes de ir a una marcha. Para mí eso era maravilloso. Además que pasaron Entenderlo. cosas increíbles, como me acuerdo o sea, primero que cada artista que expuso tuvo que acomodarse a esas condiciones, digamos. O sea, y nos enviaron obras de afuera y todo, pero había que acomodarse a la actividad esencial del lugar, que no era artística, digamos. Y que me acuerdo que hicimos un encuentro con las personas del sindicato y que dijeron que sus reuniones eran distintas, como, ¿te acuerdas ahí? Como rodeado de estas obras, como que era todo diferente. En el fondo como que se armó una armonía, por decirlo, entre obras en el sentido más tradicional incluso, como no eran performance ni nada, sino que eran objetos, digamos, objetos de intervención en la pared, qué sé yo, con una actividad política directa, por decirlo. Y ninguna le estorbaba a la otra, digamos, ni la actividad sindical estorbaba a la artística, ni la artística a la sindical, sino que al contrario, parecían como potenciarse. Dialogaban, claro. Que es como que no pasan, o sea, es impensable incluso de los formularios fondar, por decirte, o como de las formas de la cultura neoliberal, y que además en Argentina tienen esto solo quiero mencionar como antecedente, tienen una historia, como es la cuestión de Tucumán Arde, que fue una exposición llevada a cabo por una cantidad de artistas enorme de Rosario y de Buenos Aires, en sedes sindicales, justamente. El año 68. Claro. Entonces, hay ahí algo como que se retoma. Nosotros no sabíamos esa historia. No la sabíamos, pero sin embargo estábamos como posibilitando la continuación de un relato que tenía un origen, que tenía un momento bellísimo. Yo me sentía como como que se había logrado, digamos, el objetivo, cuando en esa reunión que comentaste ahora nos contaban eso de que los compañeros llegaban antes de una reunión más temprano y se ponían a mirar, a recorrer la muestra, como personas que nunca habían ido a una galería, ni a un museo, ni a nada. De repente se encontraban con eso y les interesaba, y les llamaba poder mirar.
porque eso para mí no es tan evidente. Uno está siempre en lugares donde está lleno de cosas y no necesariamente uno las mira, ¿viste? Como, entonces a mí eso ya me hacía como sentir que el objetivo se cumplía bastante, ¿no? Más que había una apropiación, o sea, era de mirarlo, de cuidarlo, de cómo pertenece, era como nuestro, digamos, era tanto nuestro como de los artistas que participamos, como nuestro de las personas que participaban en el espacio político. O sea, sí. Grandes hitos de la... Hubieron varias experiencias, sí, buenas y bueno, también pasaron cosas que a mí, como por el tema político, me parece como interesante comentar. Era, en ese momento, esa central estaba, habían ganado, digamos, el antikirchnerismo, digamos, como la izquierda antikirchnerista, y nosotros, yo sin saberlo en principio, pero terminamos armando una exposición de artistas que eran parte de un colectivo que se llamaba Artistas por Cristina Kirchner. Entonces, como que yo muchas veces pensaba que ese era el grupo de Leonardo Cavalcante, Mariano Combi, ¿viste? Mariano. Sí. Yo pensaba como en ese momento de cómo el arte, ¿viste? Posibilita cosas que en otras esferas serían imposibles, ¿no? Como que convivan las ideologías, porque en algún punto el arte tiene como ese papel falso, evidentemente, pero que medio te puedes hacer el boludo un poco, ¿no? Es un espacio un poco etéreo en el que esas cosas... Claro, completa al espectador. Pueden suceder, claro, pueden suceder. Sí. Entonces estaba eso... pensando justo en la obra de Jacobi en la Bienal de Sao Paulo, que era una campaña por Dilma, básicamente. O sea, él convirtió la obra, su espacio en la Bienal de Sao Paulo, en la campaña por Dilma, en la primera elección de Dilma. Claro. Y claro, se lo tuvieron que censurar, como por motivos de ley electoral. Entonces pensaba en eso, como que el arte tiene un espacio, en ese sentido privilegiado, como que no existe otro espacio tan libre como el arte para este tipo de cuestiones. Podrían ir los artistas por Cristina, imagínate, en un lugar que estaba como a la izquierda de Cristina. Exacto, sí, que había, de hecho, era una lucha constante, o sea... Entonces, como que claro, yo siempre pienso en eso pasa en el arte, mismo en el grupo Cada, muchas veces uno dice como hicieron cosas que también porque los milicos no entienden, ¿no? También está como ese lugar de que muchas veces el poder no entiende, ¿no? Como los mecanismos conceptuales que se pueden utilizar desde el arte. Pero tiene ese lugar, que, o sea, funciona. En el caso de Jacobi no le funcionó, pero digo, en muchos otros sí. Funciona igual al final. Porque sí, bueno, por la difusión, claro. Sí. ¿Y cuál es el lugar institucional del arte y la política? Como hasta cuál es el límite. Cuando en la Bienal se las da de política, pero la verdad es que no puede hacer política, ¿verdad? Sí. Y bueno, las instituciones parecen mucho más como maniatadas que los espacios independientes en ese sentido. Los espacios independientes son esta libertad total. Y me acuerdo en las obras, o sea, no sé si te acordáis más, pero hablaban de la desaparición forzada por parte del Estado en Argentina, en Chile, en México, la violencia con las mujeres, la violencia, o sea, habían todos los temas como el fantasma que recorre América Latina. Bueno, es que eso era en la primera exposición que hicimos, que se llamaba Siempre el mismo, siempre el otro, una lectura sobre resistencias, que se hacía a propósito del 24 de marzo en Argentina. Entonces, como que lo que nosotros quisimos instalar era precisamente la idea de que esa historia seguía sucediendo, ¿no? Al día de hoy. Como que no... seguían siendo siempre el mismo, ¿no? Siempre el mismo proceder, la misma situación, ¿no? Era como esa la idea. Y claro, y salieron eso, las mujeres de Ciudad Juárez, no sé, muchos temas. Pero sí, entonces en ese espacio nada, como que fue como la primera experiencia tal vez de gestión y o sea, confirmar y reconfirmar lo colaborativo como para mí la única vía posible, y lo horizontal, y esto de que generar espacios de difusión colectivos son como el camino, como fue una buena experiencia en ese sentido. De ahí parte una pequeña red, digamos, de afectos, podríamos decir, porque ni siquiera un intercambio de trabajo, necesariamente, pero de afecto, por ejemplo, con Said, o con el Seba, o con artistas de Chile, y que hay algo como, no sé, y también con personas que no eran cercanas al arte, pero que fuimos a barrer, a limpiar, a trapear, que es una cuestión que además uno, y también tiene que hacer en las galerías y en los museos, ¿sí? Pero en nombre de la institución. Uno lo hace de manera distinta, sí.
Claro, No, o sea, y la también, precariedad es la misma, digo, pero aquí tiene un fruto porque estás a cargo tuyo, el otro es como en pos de otro nombre, del nombre de otro, digamos. lo que no se nos puede olvidar es que también en ese espacio hicimos varias exposiciones respecto de los movimientos sociales en Chile, porque esto fue el 2011. Y nosotros ahí, con Rufián, como en conjunto, logramos hacer una convocatoria de fotografía respecto a los movimientos sociales que pasaron en Chile en 2011, que estaba lo de Hidroaicén, la educación, como que hicimos un medio ahí, una mezclita linda y armamos una muestra muy buena. Y de hecho hicimos otra que se llamaba El despertar de Chile, ¿te acuerdas? Esa Sí. era también, ¿viste? Bueno, todo esto como ya mostrando ese vínculo enorme que había como con Chile, ¿no? Incluso estando allá. Porque también en ese momento, desde esos espacios, también empezó a surgir un interés muy grande respecto a lo que estaba pasando acá, que era inédito en ese momento. Claro. Como O sea, me Chile, acuerdo de Camila Vallejo fue por como un póster de doble página en, no sé, The en página Guardian. 12, bueno, en las 12 de página 12, sí, en muchos, sí, sí, Eran un ícono, o sea, todo el mundo miraba a Chile el 2011. Estaba totalmente. todo el mundo. Sí. Total, entonces como que fue bueno también nosotros poder canalizar eso y generar un diálogo como Que era de una forma países de hermanos. participar también. Era una forma de participar de Para algo de nosotras lo que que estábamos estábamos lejos. lejos, claro, total. Sí, sí, y también buena forma de poder difundir también las cosas que pasaban, porque realmente allá había mucho interés al respecto, entonces como que fue un buen aporte, yo creo. Pero Sí. bueno, eso respecto a esa experiencia. Oye, y en esta idea como de, porque ahí te encontrás con una cosa nueva, digamos, que es como la gestión de espacios, Mm, un espacio independiente además, que no es lo mismo que gestionar no sé, bajo un mm. director o No, una claro. directiva, digamos. Es como gestionarlo de cero, es armarlo, ponerlo en un lugar, y para ponerlo en un lugar es como que tienes que determinar su personalidad, o sea, Mm, como proyectar su personalidad. Y uno entiende la gestión, o se suele entender la gestión cultural como una cuestión bien mercenaria, ¿cachai? mm, Como de muy de marketing y todo, pero la verdadera gestión tiene que ver con esto, como con la generación de redes, con la mm, generación de una voz política, en verdad. Como es gestionar una mm. voz colectiva. Por eso me gustaría que ahora contara ahí como todos esos escenarios, 2011, no sé, Argentina, tu paso por estos programas académicos, tu paso por la organización de espacio independiente, sindical, de izquierda, más la institucionalidad, digamos, del Estado, o Mm. de la ciudad, cómo todas estas cosas confluyen en este proyecto que estamos ahora, que es tramar cómo aparece, de dónde aparece, aparte de Mm. la pandemia, estallido social en Chile el 2019, como que pareciera que todo explota de alguna manera y empiezan a aparecer saliditas, Sí, sí. eh, entonces, que si tú pudieras determinar como dos o tres cuestiones que pasaron y que hacen que ese como hilito de fuego artificial sea tramar, digamos, eso que Mm. explota de la olla a presión. Claro, yo como sin tener conocimientos académicos de la gestión cultural, yo en el fondo conocí la gestión cultural en la práctica y era totalmente opuesto a esa idea que tú describiste recién. Es decir, para mí la gestión nunca fue algo mercantil, digamos, sino todo lo contrario. Entonces, como mi conocimiento, mi experiencia fue desde el otro lugar, el que conté, el colaborativo, el transversal, el muy político, muy haciéndose cargo del contexto, ¿no? Como colectivo, no sé, como aunador de espacios, de gente. Entonces, en ese punto, digamos que me formé desde ese lugar, no conocí otra forma de hacerlo, entonces para mí es como la forma. Después tengo que mencionar como otra experiencia que tuve, que fue la que comentaste antes, pero no desarrollé, que era respecto al proyecto de diseño que armé de prendas ilustradas de ropa indumentaria infantil y de bebés y niños. Que fue como exactamente como lo definiste antes, como una forma de trasladar el conocimiento a algo de uso, ¿no? Como diría Rodin, la línea alimentaria, que no es tan alimentaria, pero uno intenta,
Eh, entonces me metí en eso como intentando encontrarle la salida, y eso me llevó a conocer algo que en Argentina está muy desarrollado, que, por lo menos conceptualmente, es el tema de las industrias culturales, y que incluso hay como espacios en el ministerio y todo, como que es algo que se valora, el tema del diseño aplicado y qué sé yo. Y la experiencia ahí también me llevó finalmente a estar siempre conectada con colectivos, con espacios colaborativos, o sea, a darme cuenta que desde ese lugar también es eso lo que nace, ¿no? Por lo menos desde lo que a mí me interesa. Entonces para mí fue como una confirmación. También participé en muchos proyectos colaborativos de armar ferias de diseño, qué sé yo, como para potenciar, ¿no? Para potenciarnos. Y entonces nada, como que esa experiencia fue un poco también recorrer espacios de gestión, ¿no? De distintas formas, pero también tenía que ver con eso. Y después de eso, yo desde el 2019 venía como pensando en alguna forma de generar contenidos culturales, ¿viste? Como que no lo tenía tan claro, el cómo, pero sí tenía claro que quería hacer algo. Porque yo, en las experiencias anteriores, sobre todo en la de la CTA, me di cuenta que la gestión era algo que me gustaba mucho hacer y que además solía salirme bien. Entonces, como que funcionaba, ¿viste? Como las relaciones, como que me gustaba mucho hacerlo y hacía eso, supongo, que funcionara. Entonces, como que el 2019 dije como, claro, algo tiene que haber que pueda hacer. Y bueno, pandemia de por medio, eh, surgió como al final cristalizar tal vez algo que yo y mis amigas y amigos hemos hecho siempre, que es como hablar de arte y de la vida, que es como todo junto, ¿no? Para mí. Entonces, como que dije, bueno, tal vez, en principio era como decir solo, bueno, tal vez podemos retener esas conversaciones y compartirlas, ¿no? Como desde cosas interesantes que pudieran salir y también como la idea de poder difundir a trabajos de personas, ¿viste? Como que en el arte a mí me pasa mucho de como conocer gente por cosas personales o indirectamente, como muchas personas que me parece el trabajo que hacen muy interesante y de repente darte cuenta que no tienen, o sea, nadie los conoce, digamos, como que tienen un ámbito de difusión muy chiquitito y que uno dice como, ¿cómo? ¿Cómo todo el mundo no conoce esto? Como, y yo esto no, sin aspirar a hacer ni una cosa masiva, pero dije, bueno, tal vez está en nosotros empezar como a generar estos espacios. Porque muchas veces uno dice, ¿por qué no hay espacios? ¿Por qué nadie nos pregunta de esto? Nadie... Entonces era como decir, bueno, hagámoslo. Entonces surgió desde ese lugar. Siempre he pensado como un espacio que sea horizontal, era como una de las premisas, y la otra es que fuera algo que pudiera unir no solo a artistas, sino también a oficios, a diseñadores, como hacer un cruce ahí medio Bauhaus, digamos, pero en el que pudiéramos como atravesar experiencia, en el fondo experiencia artística. Y compartir, me interesa mucho, eso ya más decantado, ¿no? Después de 10 episodios, me interesa mucho el tema de los procesos creativos, de compartir eso, como el cómo se hace, el cómo surge, cómo impacta el contexto, y cómo los artistas o los diseñadores van como mediando en su quehacer con el entorno, ¿no? Era como eso, Y si primariamente. tuviera que definir qué es tramar, ¿cómo lo definirías? Bueno, originalmente era como espacio de intercambio y difusión, esa era como la bajada, ¿viste? Como, porque también en ese compartir estaba como el deseo del intercambio, ¿viste? Como que en esas pequeñas redes que se van generando pudieran incluso hacerse cruces, ¿viste? Que alguien que yo entreviste en Colombia conozca a un pintor que entrevisto de Chile y conozca la obra y se puedan hacer cosas eventualmente o no, es como, estaba como esa intención. Primero lo había pensado
como muy específicamente Chile-Argentina, como pensando que es como mi área de más competencia, pero en realidad como que se fue dando y que se va expandiendo como a otros países, ya está Colombia y ya tengo un par más tipo en otros países, pero nada, como que al final sí Latinoamérica va a ser como creo la médula de la cuestión, por esta cosa identitaria que también me interesa como respecto a lo que nos aúna, ¿no? En muchas cosas. Y nos separa también, pero creo que es más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, como bonito eso, compartir esas experiencias. Y en ese sentido, y ahora retomo la nota del principio, ¿cómo piensas que esta como experiencia de intimidad que hacía alusión con la miniatura, Mm. que es una experiencia que uno podría pensar que es una experiencia de los sentidos, pero como decir los sentidos y algo más, digamos, como que tiene que ser algo más, y cuando en verdad los sentidos podrían ser del universo completo. Esta experiencia de intimidad, no sé si me pegué, ¿no? No, no. ¿No? Ah, que me salió una alerta. Eh, esa experiencia de intimidad que es algo muy feminista, como, que es la relación entre las amigas, por decirlo, la relación con otras mujeres de otras generaciones, con, no sé, como que el feminismo carga con esa intimidad, por decirlo. Sí, Por eso lo personal es político también. sí. ¿Cómo ves que esa experiencia tuya o iniciática, la de la historia del origen de la miniatura, la pintura, como de esta rebeldía contra la gran pintura, es o podría ser, capaz, me podéis decir que no tiene nada que ver, pero estoy haciendo esta relación, con esta trama que estás como proponiendo ahora. La trama como un urdimbre, por decirlo, como un urdimbre, como ese detalle a cómo se constituyen las cosas. Se constituyen silenciosamente o invisiblemente, que es la forma que tienen las mujeres de constituirse en el fondo, porque no tienen esta pintura gigante con un nombre enorme en dorado, sino que tienen pequeñas relaciones que van pasando una generación a otra y otra retoma y otra... son como pequeñas urdimbres, podríamos, como pequeños tejidos que de pronto ahora parecen tener un lugar, por fin, su incipiente en un lugar. Pensaba, ponte tú, en un libro de Susan Sontag que retoma un texto de Virginia Woolf y que después Siri Hustvedt habla del texto de Susan Sontag, no sé, como ese hilo que una mujer toma de otra, digamos. Claro. Que es algo muy feminista. Entonces, pensar que si hay una relación entre esa experiencia íntima, de escala, como de una experiencia de intimidad sí, sí. Privada, que de pronto tiene un potencial político gigante con la aparición del feminismo, como la exploración del feminismo. Si ves eso en este proyecto, si tiene algo que ver con eso. Sí, yo creo que tiene que ver en el sentido de que, claro, yo nunca me sentí como capacitada, como las grandes cosas, digamos, los grandes diálogos, las grandes charlas, pero me pasó un poco eso que hablamos también en alguna de nuestras conversaciones, de repente, mismo en pandemia, empezar a ver a gente, hombres obviamente, y alguna mujer también, como muy renombrada, conversando en Zoom y decir tipo eso de, yo también puedo hacer eso, tipo, yo eso lo hago, como decir, entonces yo también puedo, ¿viste? Desde este espacio. No lo haría frente a 100 personas, no lo haría desde otro lugar, pero claro, decir sí, o sea, claro, y esto es la intimidad, que no es la intimidad en el sentido que después uno lo circula, pero en el momento sí es la intimidad. Y sí es la pequeña cosa, ¿viste? Otra vez, no es la grandilocuencia, no es querer dar cátedra, es todo lo contrario. Es como solamente esto, tratar de generar contenidos de conocimiento, de experiencia, sin más pretensión que eso, sin más ni menos, digamos, que ya es un montón. Entonces, sí, claro que creo que tiene como alguna relación, porque el Zoom, que ya ahora estamos todos acostumbrados incluso a relacionarnos de esta manera, tiene igual eso, como claro, es una intimidad bloqueada en algún punto, ¿no? Pero se le puede seguir dando un poco ese carácter, tal vez, yo creo, como en estas conversaciones que son de a dos, no los Zoom masivos que ya son como otra cosa, pero digo sí, se puede hacer ese link, creo. Y en ese sentido estaría muy ligado el proyecto
a este contexto, digamos, técnico, político, no sé, médico? No, mira, O, no, yo creo que no. O sea, creo que fue como se dio simultáneo, pero creo que me habría pasado igual, porque como que inevitablemente mis redes están en Chile y muchas en otros lugares, ¿viste? Como, claro, y entonces como que me habría pasado igual, yo creo. Solo que me pasó y creo que funcionó más rápido tal vez, porque mucha gente está con más disposición a este tipo de cosas en este contexto, ¿viste? Como con mi amigo Juan, que hicimos el tramar el capítulo, no me acuerdo qué número, pero sobre diseño editorial, nosotros no hablábamos, no sé, hace 6 años, 8 años, algo así. Y entonces como que esto posibilitó ese encuentro y por esto, o sea, bueno, por tramar, pero también creo porque todos estamos más dispuestos también, ¿viste? A encontrarnos, porque como estamos tan desencontrados, como que en algún punto como que queremos encontrarnos como sea. Entonces, sí, eso. mira, quiero juntar ahora dos preguntas que tenía, las voy a juntar en una. Uh-huh. Eh, Voy a intentar que resulte, pero va a tener como una bajada final. Si uno pudiera pensar, primero la pregunta original, pero la voy a modificar, es sobre tu visión del arte contemporáneo latinoamericano. O sea, si crees que existe algo así, algo que se pueda llamar así, de acuerdo a tu propia experiencia, a estas redes que has establecido. Y la segunda sería, ¿qué determinaría el arte latinoamericano contemporáneo? Estaba pensando primero en tu entrevista de esta primera temporada, supongo que de muchas, de entrevistas de Tramar, en que aparece mucha gente de nuestra, digamos, de nuestra generación, que es gente que nació en los 80, digamos, y que de alguna manera pasó un poco en banda para la escena artística chilena al menos. O sea, somos personas que no lograron el reconocimiento a los 30, digamos, y es muy probable que no lo logremos a un nivel grandilocuente del arte nacional, porque ya apareció una nueva generación que ya es reconocida. Entonces, primero, si existiera esto, si existe algo como el arte latinoamericano, ¿qué habría en esta generación inexplorada o tal vez poco conectada, en el sentido de lo que decís, como poco conectada entre sí, poco dada a hacer redes, poco dada a juntarse, que carga todavía algo de la autoría individual, como de la herencia más dura de la dictadura, en Chile al menos, pero a la vez se ve permeada en sensibilidad por todo lo que vino después. Entonces, voy a juntar esta pregunta de si ves algo como una característica en el arte latinoamericano de nuestra generación y las que siguen. Para mí eso tendría que ver, mi propuesta es que tiene que ver con una crisis del sistema neoliberal, que es la que nos afecta a nuestra generación, por ejemplo. Y la voy a juntar con esta otra pregunta de qué pasa en un escenario no solo pandémico, que eso es lo que hablabas recién, sino que post-estallido social, como un hecho como el del 18 de octubre cambia no solo el pasado, o sea, no solo el futuro, sino que además el pasado. O sea, no solamente cambia la manera en que de ahora en adelante vamos a construir una cultura, por ejemplo, sino que además cambia la manera en que hemos conceptualizado la historia anterior. Entonces son dos preguntas súper grandes, pero a ver si me dais luz. La primera, para aclararla, sería la posibilidad de un arte latinoamericano contemporáneo, y la segunda es la situación actual con un estallido de por medio, digamos, para el arte latinoamericano contemporáneo. Sí, yo creo que respecto a la primera, como que me parece como difícil como poder englobarlo, eh, así como a manera general, porque yo lo que creo es que como que el arte en Latinoamérica, podríamos establecer como el arte en Latinoamérica son muchas cosas. Yo lo que sí creo que podría englobar sería como entender que hay ciertos temas que recorren transversalmente como los distintos países de Latinoamérica y que eso sí podría considerarse tal vez como un tipo de arte latinoamericano que es el que está atento como a los contextos, el que se hace carne, digamos, un poco de los procesos de cada país y que por desgracia muchas veces son como comunes, ¿no? Como pueden ser los procesos
autoritarios, digamos, las dictaduras, las masacres. En ese sentido, como que creo que tal vez, un poco relacionado con lo otro, como que nosotros podemos hacer un trabajo de historia en algún punto, recogiendo y aunando ese tipo de trabajos, ¿no? Como que son los que un poco responden a los contextos. Y en ese sentido yo creo que sí uno puede encontrar como mucho material y poder unirlo, ¿no? Como en ese que no sé cómo se podría denominar, pero en un tipo de arte eh, de no me gusta arte político tal vez porque refiere a otras cosas, pero en un Y arte porque ella no dice nada. en un arte de contexto, no sé cómo decir, Un arte atento, podríamos sí, llamar. Un arte sí, atento. un arte permeable, no sé cómo decir, un Sí. arte que se hace cargo, ¿viste? En algún Vulnerable. punto. Un arte vulnerable. Vulnerable pero efectivo y aguerrido, ¿viste? Y sí, creo que eso existe y creo que cada vez más tengo esa esperanza también, eh, y que sí, y que ha existido siempre además, en muchos contextos muy difíciles y ahora también. Es algo que se ha sostenido, creo, siempre. Un poco que el arte también es respuesta muchas veces, ¿no? Como a todos los procesos históricos terribles que tenemos en Latinoamérica. Eso por ese lado. Y la segunda pregunta, que era referido a cómo leemos el cambio que se produjo después del estallido. Bueno, yo tal vez soy menos optimista o esperanzadora que tú, en el sentido de que yo no leo como algo zanjado, nada de lo que se pueda producir, que es posterior, digamos, como yo no tengo tan claro la profundidad de los cambios que pueden existir en todo ámbito. O sea, me gustaría, pero no lo creo tanto. O sea, me hacen dudar muchas cosas. Entonces, en ese sentido, como que creo que sí fue como un punto de inflexión en muchos sentidos, como respecto en puntualmente a lo que pasó después del 18 de octubre, a cómo la cultura, que igual ya venía pasando, pero eso fue como el estallido en todos los sentidos, de que la cultura se tomó las calles, digamos, la cultura popular, las expresiones artísticas de distintos lenguajes surgieron así a borbotones, ¿no? Por todos lados. Eso sí me parece que generó un cambio en la gente y por la gente, precisamente por lo que hablabas antes de que los jóvenes de 20 ahora tienen un ímpetu y una relación, siento, también con la cultura que es distinta a la que tenemos nosotros, o a la que teníamos a los 20 por lo menos. Entonces, sin duda creo que van a existir muchísimos más como procesos de lucha respecto a que la cultura sea como algo para todos, a que sea derecho, a que realmente se pueda hacer algo transversal, pero no tengo tan claro cuánto se logre de eso. Como que sí yo siento que los jóvenes están como imponiendo, ¿no? Formas de hacer arte, cultura, eh, y que eso va a seguir pasando. Lo que no me queda tan claro es como la efectividad a nivel macro, si querés. Pero bueno, nada, creo que sí ha sido como una gran enseñanza para muchos. Ahora también yo soy súper de la creencia de que el estallido tuvo su momento, en el momento indicado, digamos, porque los procesos históricos tienen sus tiempos, ¿no? Respecto a lo que me decías antes, como de la generación de nuestra edad que tuvo totalmente otra participación en las calles, en las luchas, y en ese sentido como que pienso sí, totalmente que somos los hijos de la dictadura, que sí nos enseñaron a relacionarnos de otra manera con la cultura, que crecimos en esa forma como bien elitista, ¿no? Y académica tal vez, de, de crear, y me hace mucho sentido lo que dijiste respecto a que gente de nuestra generación sigue como con el tema de la autoría. Eh, Totalmente, o sea, yo eso lo veo, es increíble porque sí, en los jóvenes de 20 como que lo colectivo es algo muy natural, ¿no? Como está muy dado. Y en nuestro caso,
por ejemplo, no sé, yo con Tramar, como que la gente se extraña mucho de repente que uno ofrezca algo como un espacio como este, ¿viste? Como a cambio de nada, digamos, como... en mi caso, como lo conté antes, siempre ha sido como la única forma en la que para mí el arte y la cultura tiene sentido. Entonces, como que en ese sentido no me hago tanto cargo de mi generación. Eh, pero sí, evidentemente creo que tiene que ver con la cultura del exitismo y del neoliberalismo, que en el fondo la generación de los 80, la nuestra, fue como el mejor ejemplo y el mejor ejercicio que pudieron hacer, digamos, de aplicar el individualismo, el sálvese quien pueda, eso, la competencia, ¿no? La cultura de la competencia. Entonces sí, claro, o sea, esa generación somos fruto de eso, o sea, de un sistema, ¿no? Que está muy bien implantado. Que sin embargo yo siento que lo estamos quebrando en muchos aspectos. O sea, con gente como tú dando clases, con pequeños espacios, como puede ser Tramar Cultura. Que bueno, a todo esto el nombre en realidad era Tramar Cultura porque tenía que ver como con el concepto de esto de urdir, pero también de tramar, como por Conspirar, fuera de del conspirar. sistema, por fuera del sistema, era como tramar y tramar cultura precisamente. ¿Cómo Sí. hacemos nosotros eso? ¿Qué están tramando? Ya, ¿sí? Exacto, ¿qué están Sí. tramando? Ese era como el plan. Entonces, bueno, nada, es como esa mi visión. Sí, estoy súper de acuerdo, como que creo que yo, sí, mira, como hay, pues cuando uno tiene como un ritual, algo así, como algo que se repite todo el tiempo, por ejemplo, hacer un curso. Yo hago el curso de arte y política, además, para artistas visuales, entonces, y lo vengo haciendo hace 4 o 5 años, y hacer ese curso después de octubre del 2019 ha sido distinto. O sea, que todas las referencias que uno ocupó ya no sirven, ¿cachai? O sea, no es que esté realmente optimista, como recogiendo a sí mismo con los cambios, sino que hay algo que ya no hace sentido nomás. Yo ya no puedo Sí, hablar, o sea, tú ya no puedes apuntar al despertar, porque el despertar ya sucedió y te pasó por encima. Te pasó sí. por encima, así, te arrasó, te pisoteó, ¿cachai? Entonces, uno como que tiene que volver atrás, cambiar todos esos ejemplos que apuntaban al despertar y ahora ver qué hacemos con esta avalancha de despertares, digamos, y en ese sentido, para mí el cambio es rotundo. O sea, no tengo idea cuánto vaya a permanecer el Sí. tiempo, No, no tengo idea, pero sí. algo ya no, o sea, ya no tiene sentido que yo les diga, mire, nuestra democracia es media que es No. fallida, ¿cachai? No tiene sentido, porque pasaron por la calle y te lo pasaron por encima, ¿cachai? Sí, no, claro, mi desconfianza nunca tiene que ver con la gente, sino más bien con las Claro. instituciones. En ese sentido, era como lo que a mí me hace dudar es en cuanto de todo eso que la gente hace 1000 años está como reclamando, se pueda realmente hacer letra, ¿no? Como en algún Sí. cambio efectivo en la cotidianeidad, ¿no? Como eso. O Bueno, sea, es que ahí habría que, o sea, como los cambios que incentivan la institución, digamos, no sé, leyes o cuestiones del estilo, para nuestra democracia, por ejemplo, que sería buenísimo que fuera más democrática, o sea, como que tuviéramos una democracia un poco más profunda, pero justamente en la cotidianidad, tal vez, la que sí, vaya, o sea, si a mí a sí, los 20 años me pasa algo como el estallido, a los sí, 30 no sé obvio. en qué estoy, ¿cachai? No, Como, seguramente como que claro, sí, en ese, vamos a ver lo que pasa después pandemia, ¿no? Pero en esa claro, emergencia, digamos, de los reclamos, de la protesta, de la cultura en las calles y se genera un cambio, digamos, claro, seguro. En lo cotidiano, en lo tangible, ¿no? Ahora uno dice cuánto, o si es que algo de eso va a llegar, como para sí, que facilite el desarrollo, porque ese es el tema. Uno hace cultura, que eso lo he establecido como con muchas de las personas que he entrevistado, solo, o sea, muchas veces solo con las ganas, digamos, porque el resto es muy difícil, digamos, como tener plata, porque al final siempre se necesita plata, uno quiere hacer proyectos, pero tiene que pagar cuentas y funciona de esa forma. Entonces, en ese sentido, digo, porque el tema también es como que gente que quiera y pueda dedicarse a hacer proyectos culturales, mismo centros culturales, espacios de cultura, es como, es muy difícil, digamos.
que eso suceda. Y en ese sentido, más allá de lo que pueden ser expresiones culturales, es necesario en algún punto que cambie el sistema. Y para eso, bueno, obvio, que la cultura sea considerada una necesidad, por ejemplo. Un derecho. Un derecho y un derecho universal. Entonces, bueno, en ese punto digo que soy desesperanzada, pero que creo que igual ese es el camino. O sea, no digo que por eso no haya que hacer nada, hay que hacer todo, precisamente como se está haciendo. Eh, pero nada, hay que ir hacia allá, digamos. Sí, desde todos los espacios. Bueno, para cerrar tengo una pregunta que es la más peluda de todas, es la más terrible, pero la vamos a acotar. Es que ya, pensando estallido, estaba pensando mientras te escuchaba que si uno pudiera considerar estallido el 2001 en Argentina y el nuestro 2019, digamos que es como que la crisis del neoliberalismo nos tocó casi 2 décadas después, digo. Y que algo cambia igual, algo cambia. O sea, tal vez igual salió Macri después, pero algo cambia. Algo pone Sí. esa crisis, digamos, ese estallido, esa imagen de la calle rota, no sé, como el saqueo, el estado de sitio, todas las cosas. Romper todo, claro. Hay cosas en común que, bueno, que uno dice son muy separables en tiempo como para ponerla en el mismo saco, pero parecieran ser lo mismo. Es como el sistema neoliberal estallando por dentro, digamos. Después continúa, encuentra su forma de reconfigurarse. Pero se reinventa, claro. Se reinventa, claro. Pero bueno, considerando todo esto, tu experiencia en Argentina, con la maravillosa noticia que pasó en los últimos días de la legalización del aborto en Argentina, que parece que siempre está como marcando una pauta histórica acerca de la justicia y de la igualdad y de la idea de un mundo mejor al final. Con el estallido en Chile, que tienes a mí carga con esa potencia, como con la idea de un mundo mejor, la posibilidad de imaginar un mundo mejor, que es una posibilidad que no tuvimos durante todos los años de la democracia. El estallido, esta pandemia que viene es como, no, por fin pasa esta, ay, ¿por qué? Y la pandemia, qué sé yo, ya, considerando todos estos contextos complejísimos, que son muy difíciles de leer, ¿cómo ves tú que sigue de tramar? ¿Qué esperas que se convierta? Yo había puesto mi pregunta un plazo de 5 años, pero la voy a sacar. Es decir, ¿cómo ves tramar sin plazo? ¿Cómo ves en qué tipo de bicho se va a convertir este dispositivo, digamos, de relación que está proponiendo? Pucha, yo apelo, o sea, primero, como precisamente en este contexto, a que siga existiendo, digamos, en primer lugar que se vayan ampliando, ¿no?, las redes, porque por ahora todavía estoy manejando como un registro que es como el personal, el propio, y alejándose un poquito, pero mi idea es que esto se pueda expandir, como ampliando el núcleo. Por otro lado, estoy hablando primero como en lo abstracto, ¿no?, que se puedan efectivamente generar ciertos vínculos entre gente que no se conozca y que se conozcan a partir de esto. Y en lo concreto, que se transforme en un espacio de difusión efectivo. E incluso estoy pensando ahora en que, como que estoy pensando, porque todavía no lo tengo resuelto, pero en encontrar una forma de que se pueda sustentar como en base precisamente a lo colaborativo, ¿viste? Como a aportes de conocimiento. Todavía estoy viendo bien la forma, pero de que muchas de las personas que entrevisto, por ejemplo, enseñan técnicas, enseñan cosas. Entonces, tal vez generar un dispositivo, porque Tramar tiene una parte del proyecto que todavía no arranca, es que sea una plataforma web, en la que haya textos, difusión también de las obras y qué sé yo, pero también reflexión, ¿no? Y generar como algo que pueda, por un lado, aportar a Tramar, que sea compartir conocimiento, y por otro lado, difundir ese trabajo de las personas, ¿entendés? Como difundir no solo su obra, sino también sus talleres o cosas así, y que generen esto que puede pasar ahora, yo creo, más que antes, más que hace un año, que una persona de Colombia tome un taller de alguien de Chile, y viceversa, y así. Entonces, estoy como encontrándole la forma,
pero sí, como me interesa también investigar formas de, ya en lo concreto, como monetariamente, colaborativas, tipo, viste, como que ahora funciona mucho lo de, no sé, radios que funcionan con suscriptores, diarios que lo mismo. Entonces, como empezar también a ver de qué forma uno puede hacer, lo que yo digo a veces, el apoyar activamente las cosas que a uno le gustan, más allá de un me gusta, ¿entendés? Como, ¿cómo hacemos carne ese mundo que queremos, esos espacios que queremos, esos medios que queremos? ¿Entendés? Como, ¿cómo hacemos para que eso funcione? Entonces, como que apelo a encontrar eso prontamente, esas formas, y que crezca, porque al final tramar va a crecer en función que crezcan las personas que aparezcan, que participen, que compartan su conocimiento, va a crecer solo así. Entonces, en ese sentido, tengo esperanza, porque como que creo que la gente también está en esa, mucha gente, como en ser parte. Entonces, mientras eso exista, como que yo creo que hay posibilidades, digamos. No sé si respondí tanto, pero bueno, es difícil planear en este Sí, contexto. total. Pero es como una micro red colaborativa de reflexiones culturales, en el fondo. Sí, Bueno, yo creo que si el sí, mundo que viene no es del arte, no es de nadie, digamos. O sea, sí. ya no fue de la economía, ya no fue ni siquiera del Estado, como esas instituciones y quienes Sí, están pudiendo, no sé, como remar con toda la precariedad del ámbito y todo, pero pensar en qué es lo que está pasando, en qué es lo que se nos viene, bueno, es el arte en las calles, el arte, y también en los museos, o sea, el arte institucionalizado y el arte público, digamos, el arte activista, que son disputas que valen la pena tener, valen la pena esas disputas y no mucho más que otras, digamos, sí. que estamos día a día. Y lo que sí yo estoy segura es esto, o sea, lo que es colaborativo, horizontal, eso es, o sea, para mí, ¿viste? Como al final estamos como con todo el tiempo con hegemonía de medios, hegemonía cultural. Entonces, como que al final, por más chiquititos que sean, estos espacios que generan las personas con otros, como que creo que es el camino, ¿viste? Y que cada vez más todos y todas tenemos que poner ahí todo. O sea, nuestras ganas, nuestra plata, es como todo. Hay que hacer como una militancia de sostener estos y esos espacios, porque es lo único que nos queda. O sea, porque si seguimos esperando como los fondos siempre de las instituciones, de los estados, como que vamos a seguir esperando, digamos, ¿no? Y al final estas cosas han resultado o vienen resultando más efectivas desde lo micro, ¿viste? Como, y resulta. Yo quiero creer que sí, que algún cambio Bueno, puede hacer. por eso como que sería, a mí me gustaría mucho que Tramar fuera como esa casita donde podemos llegar todos a Y, hacer nuestras cosas. y eso te iba a decir para cerrar, que hay algo en los peores momentos, como este, digamos, podría ser, en que cuando uno planea trama con otros, otras, se siente más contenido, ¿no? Incluso en las peores situaciones, como que el planear con otras y otros te salva en algún punto. Entonces, pensaba mucho en que tenía que ver con eso también. Bueno, muchos años entonces y muchos afectos y experiencias colectivas amorosas para Tramar. Te quiero Larga agradecer, Elisa, vida. por invitarme a esta conversación contigo. Lo he pasado súper bien, ha estado súper Ay, yo lindo. también. Me encantó. Muchas Y gracias por nada, tu rol mucha suerte. de Me animadora encantó, estrella. me encantó. Hoy nació una estrella. Hermoso. Me Y encantó. nada, gracias. Un beso. Gracias.